Bueno, vamos a tomar este tiempo para orar antes de comenzar la reunión, el estudio y el tiempo que tenemos de enseñanza. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos muchas gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias, Padre, porque podemos estar reunidas, aunque no físicamente, Señor, que realmente lo anhelamos, Señor, el reunirnos físicamente con la libertad, con la cercanía, con la calidez, Señor, que antes podíamos tener, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites reunirnos de por este medio. Gracias porque tú pones los medios y nos permites conectarnos de diferentes partes del mundo, Señor. Gracias por nuestras hermanas que aún estando muy, muy lejos, a kilómetros, en otros países, Señor, ellas tienen a bien el separar este tiempo para estudiar con nosotras, Señor. Gracias porque pues son una bendición, un ejemplo, Señor, para nosotras y te rogamos que tú seas con ellas, Padre. Te damos gracias por nuestra hermana Zaira que estará compartiendo tu palabra en este tiempo, Señor. Te rogamos que tú la utilices, Señor, como un instrumento útil en tus manos, que tú la adiestres, Señor, y que seas tú quien hable, Señor. Sabemos que tú has estado hablando, pues en el transcurso de estos días a su vida para preparar este tema y te rogamos que tú seas con ella. Bendice a cada una de nuestras hermanas que están por conectarse, porque, no sé, tendrán algún pendiente o porque les falla algún dispositivo, por infinidad de cuestiones, Señor, que podemos mencionar, pero te rogamos que tú seas con ellas para que puedan estar pronto en esta reunión y que, Señor, también seas con aquellas mujeres que tienen esa necesidad de estar, Señor, y no han podido ganar esta batalla en este día, Señor. Te rogamos que tú pongas en ellas el deseo, pongas en ellas la sabiduría para organizar sus tiempos, la diligencia, Señor, también para reunirse, para abrir tu palabra. Bendice todo lo que hagamos en este tiempo, que sea un tiempo donde tú seas el centro, Señor, donde tú seas el que nos une a pesar de la distancia y que pronto, Señor, podamos nuevamente reunirnos físicamente y que podamos disfrutar de este tiempo ahora valorando y sabiendo el significado de lo que es estar separadas y de lo importante que es que tu iglesia se reúna, Señor, que tus mujeres se edifiquen unas a otras. Eh, Ponemos en tus manos este tiempo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a dejar este tiempo para el tema con nuestra hermana Zaira. Vamos a silenciar todos los micrófonos y vamos a prestar atención al tema del día de hoy. Gracias, Cintia, y pues gracias a cada una de las hermanas que están conectadas en esta tarde. Y pues gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios también porque Él nos ha perdonado y ese es el tema de esta tarde, que es perdonada, basado en el Salmo 32. Pero antes de empezar, yo quiero preguntarles, ¿no? Bueno, están sus micrófonos en silencio, ¿verdad? Algunas preguntas van a ser que ustedes contesten desde su casa. Si han leído o han escuchado del libro El Progreso del Peregrino. Y les voy a platicar un poquito. Esta es una historia donde un hombre que se llama Cristiano, pues trae una carga, trae un peso sobre sus hombros y él está buscando dónde liberarlo hasta que él llega a los pies de la cruz, hasta que él llega a los pies de Cristo y ahí podemos ver cómo ese peso sobre sus hombros rueda sobre su espalda y es quitado y él al fin es libre en Cristo. Y te voy a leer un parrafito muy chiquito de esa estrofa del libro. Cuando él es liberado, Cristiano, dice, continuó contemplándola maravillado hasta que su corazón rompió a llorar de alegría y emoción. Mientras lloraba, 3 seres resplandecientes se situaron delante de él, saludándole, y le dijeron, perdonados son tus pecados. Cristiano, al ver todo esto, daba saltos de alegría y cantaba. Esto viene en la página 36 de ese libro de El Progreso del Peregrino. Pero, ¿sabes? Pues nosotras como cristianas somos perdonadas también de nuestros pecados y esto es una realidad de nuestras vidas.
Y el perdón no se basa en cómo nos sentimos. El perdón se basa en la fe que ponemos en Cristo Jesús. Pero es una verdad que esta realidad debe afectar nuestros sentimientos. Por ejemplo, ahorita, con esta pequeña historia de cristiano, cuando es quitado ese peso de pecado, cuando es libre de toda carga, y yo te pregunto en esta tarde, si tú recuerdas ese momento en el que tú sentiste también cómo tus pecados fueron quitados de tu espalda y cuándo fueron puestos a la cruz de Cristo. ¿Cómo te sientes al saber que eres perdonada? Y yo creo que al principio pues sentimos alivio, ¿verdad? De que, ay, ese peso nos quitó, esa condenación. Podemos sentir también libertad, pero sabes, este perdón debe ir más allá que un alivio y una libertad. No debería de limitarse a eso. Debería de ser como Cristiano, ahorita que le leí, ¿verdad? Como él cuando fue libre, él saltó de gozo y comenzó a cantar. Y sabes, así debería ser nuestra reacción también al recordar que somos libres de pecado, que no hay condenación. Deberíamos de desbordar en alabanza, en júbilo, en gozo. Y esto es lo que vamos a ver en el Salmo 32. Nos va a ayudar a valorar lo que significa ser perdonadas. Vamos a sentir lo maravilloso que es cuando ese peso de pecado es quitado de nuestra vida y ahora somos declaradas, perdonadas en Cristo. Entonces vamos a este hermoso salmo, el Salmo 32. Abran sus Biblias ahí en el Salmo 32. Y lo voy a leer y en el mensaje lo vamos a ir analizando poco a poco, pero le voy a dar lectura a todo el capítulo. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Entonces vamos a ir analizando este hermoso salmo, el Salmo 32, y el primer punto que vamos a ver es que eres perdonada y eres bendecida. Vamos a analizar el versículo 1 y 2. Comienza el versículo diciendo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Te acuerdas que vimos lo que significaba bienaventurada? Bienaventurada es igual a dichosa, bendecida, feliz, gozosa. Tú y yo somos bienaventuradas porque nuestro pecado ha sido perdonado, somos bendecidas. Vemos cómo este pecado, cuando nosotros lo confesamos al Señor, Dios ya no lo toma en cuenta, es borrado. Y esa es una bendición, esa es la bendición del perdón. Es que podemos saber que nuestro pecado ya ha sido perdonado y ya no hay más que hacer. Es una obra completa, se te ha perdonado por completo. Todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, son perdonados en Cristo Jesús. Entonces, este pecado nos consume desde nuestro interior, pero también cuando sentimos el perdón de Dios, es un sentir tan profundo,
es algo tan maravilloso cada vez que nosotros podemos sentir que ya fuimos perdonadas y podemos decir, fuimos perdonadas, somos perdonadas y seremos perdonadas en Cristo Jesús. ¿Cómo te sientes cuando tu mayor problema ha sido ya resuelto? Yo no sé qué problemas tengas tú en estos momentos, pero no sé, por ejemplo, si alguien está pagando una casa, imagínate que hoy recibes una llamada y te dicen, pues solamente hablamos para decirle que su casa está pagada. El siguiente mes usted ya no va a dar ningún abono. ¿Cómo te sentirías? Ay, así como aliviada, ¿verdad? O en Coppel o en FAMSA, o no sé dónde esté la deuda, ¿verdad? Imagínate que te hablan y que te digan, ¿sabes qué? Tu deuda ha sido pagada, ya no más. O no sé cuál sea el problema que estés pasando, pero sabes, el peor problema que tú y yo pudiéramos tener ya ha sido pagado en la cruz por la sangre de Cristo Jesús. El mayor problema es nuestra condición de pecado que nos separa por la eternidad de Dios. Entonces, ¿cómo te sientes ahora que tú recuerdas que has sido perdonada? ¿Alcanzas a sentir la gran bendición? ¿Lo bendecida que eres? David dijo, oh, qué alegría para aquellos a los que se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Es el mismo, el versículo 2, pero en la Nueva Traducción Viviente. O sea, que nosotros podamos decir, oh, qué alegría saber que nosotros ya no seremos condenadas por nuestro pecado, hemos sido perdonadas. Y esa debería ser nuestra respuesta, una alegría sin fin, una felicidad verdadera. Y esto nos lleva a cantar con gozo. Ahorita escuchábamos la alabanza de Hay libertad. Y es una alabanza que trae mucho gozo. A mí me gusta mucho cantarla en la congregación, en la iglesia, me gusta cantarla en mi casa. Recordar que somos libres en Cristo Jesús. Hay libertad en Cristo. Ahora vamos a pasar a los versículos 3 y 4. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y aquí lo que vamos a aprender en estos dos versículos es que somos libres del peso del pecado. El pecado, ya vimos aquí en este versículo, dice, por ejemplo, dice, se envejecieron mis huesos, o sea, el pecado consume. Dice, en mi gemir todo el día, o sea, el pecado trae un sentimiento de culpa. Y dice, de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿Sabes que muchas veces el pecado causa insomnio? A veces por el pecado no se puede dormir. Se volvió mi verdor en sequedades de verano, o sea, viene una debilidad. Todo esto es el peso del pecado, o sea, el que te consume, la culpa, el insomnio, la debilidad. Pero Cristo ha venido a hacernos libres de ese peso y quitarnos ese peso de pecado sobre nosotros. Hay una forma de ser libres de todo esto. Y vamos a leer el versículo 5, ahí donde tú estás. Quiero que lo leas junto conmigo porque este versículo es muy importante. Nos dice cómo podemos ser libres de todo esto. Vamos a leerlo, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Vemos aquí cómo David está maravillado por la grandeza del perdón de Dios. Él está diciendo, tú me perdonaste la maldad de mi pecado. Aquel que ha sido perdonado no es cualquiera, pero sabes, el que nos ha otorgado el perdón no es cualquier persona, es Dios mismo, el Dios todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios soberano nos ha perdonado y lo ha hecho por amor, porque Él nos ama y quiere tener esa relación con nosotros. Y David, recuerden que solamente conocía una parte de la bendición del perdón de Dios, aunque David fue perdonado completamente, pero él todavía no conocía la historia que venía por medio de Cristo, la salvación que venía por medio de Cristo. David lo estaba esperando, pero solamente vio la sombra, no los detalles.
pero nosotras sí sabemos cómo Dios nos perdonó. Dios nos perdonó por medio de Cristo. La Biblia nos dice en Juan capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a su Hijo Cristo, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que ponga su fe en Jesucristo, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y este es el mensaje maravilloso de salvación. Dios nos amó tanto a ti y a mí, que estuvo dispuesto a sacrificar a su propio Hijo para que tú y yo podamos tener salvación y vida eterna. Porque nosotras, nuestra naturaleza es pecaminosa. Romanos 3:23 nos dice que todos hemos pecado. No hay una persona que no cometa pecado. Y ese pecado nos separa o nos destituye de la gloria de Dios. Pero también en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, nos dice que Cristo vino a morir por nuestros pecados. Él no pecó. Jesús era el Hijo de Dios y Él no pecó. Pero Él estuvo dispuesto, yo me imagino así como quitar la carga del peso del pecado sobre nosotros, y Él cargó todo el peso de nuestros pecados, llevándolos en la cruz. Pero Cristo no quedó muerto o clavado en una cruz, sino que Él fue sepultado y Él resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto ya estaba escrito. Desde antes de los tiempos, Dios ya había preparado este medio para reconciliar a su pueblo con Dios. Primera de Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él, o sea, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso esto le llamamos la buena noticia. Este es el evangelio de Jesucristo para traer perdón, sanidad, salvación a todo el mundo. Somos perdonadas, y esto, hermanas, es algo que nunca debemos de subestimar, que nunca se nos olvide de dónde el Señor nos ha rescatado, y que tú y yo hemos recibido un perdón solamente por gracia, no por lo que hagamos, no por nuestros méritos, no es algo que podemos ganar, es solamente por el amor y la gracia de Dios. Y recordando este hermoso evangelio, ahora vamos a ver la felicidad del perdón. Vamos a ver ahora los versículos 6 y 7. Dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Qué maravilloso es saber que para nosotros ya no hay condenación. Esta es la felicidad del perdón. En otra traducción dice, por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. Y qué hermoso saber, hermanas, que somos perdonadas, pero ahora estamos seguras en Cristo Jesús, y que podamos decir así como este salmo, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodeas. Qué hermoso es recordar esta seguridad que ahora tenemos en Cristo. El perdón me recuerda que lo peor que podía sucederme ya no me ocurrirá. Y aquí es que meditemos un poquito, hermanas, porque a veces también, por ejemplo, esto de la pandemia a veces nos sacude, o nos perdemos un poquito en las cosas de esta tierra, y nos olvidamos de las cosas eternas. Pero, hermana, ¿qué es lo peor que nos pudiera pasar? Muchas veces pensamos que me dé el COVID, que me muera, que pierda mi trabajo, que pierda relaciones, que venga una crisis económica. Y eso no es lo peor que nos puede pasar. Lo peor que nos puede pasar es morir sin Cristo. Lo peor que nos puede pasar es haber rechazado el evangelio en nuestras vidas e ir al lugar de condenación y de tormento. Eso es lo peor que nos pudiera haber pasado.
Pero ahora que nuestros pecados han sido perdonados en Cristo, no hay cosa peor que nos pueda pasar. O sea, Cristo ya nos libró de lo peor que tú y yo pudiéramos haber pasado en esta vida y en la eterna. Y necesitamos recordar esto hoy. Y yo les pregunto, hermanas, ¿estos versículos son una verdad para ti hoy? O sea, tú pudieras decir, fieles son los que te invocan en momentos de angustias, caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no les alcanzará. Tú puedes decir con fe, con confianza, con seguridad, aún en medio de esta pandemia, tú eres mi refugio, me guardas de la angustia, con cánticos de liberación me rodeas. No olvidemos estas maravillosas promesas que tenemos ahora en Cristo Jesús. Lo que sea que enfrentes hoy no es lo peor que pudiera pasar. Lo peor ya ha sido borrado. Estás perdonada. Estás segura en Cristo Jesús. Nada ni nadie nos puede separar del gran amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y esto nos debe de ya llenar de alegría y de gozo, aún en medio de una pandemia o aún en medio de la situación que estemos pasando, por más difícil que sea. Y vamos a ver ahora los versículos 8 y 9 que nos hablan acerca de cómo confesar nuestro pecado y recibir el perdón de Dios. Versículos 8 y 9 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y este pasaje nos dice que tenemos que entender que somos pecadores y que necesitamos a Dios. Nos advierte, o sea, nos dice que no seamos como el caballo o como el mulo, que son testarudos, que se niegan a ser controlados y tienen que ser obligados a la sumisión. Que no seamos como hay mujeres que prefieren carcomerse por dentro, prefieren así como que en su orgullo, pero no quieren reconocer que están en pecado, no quieren sujetarse al Señor, no quieren reconocer que necesitan a Cristo, no quieren confesar su pecado al Dios Todopoderoso. David lo que nos está enseñando en estos versículos es, aprende de mí, busca el perdón de Dios, humíllate bajo la mano poderosa de Dios, entrégate a su misericordia. Sabemos que Dios es grande en misericordia y amplio en perdonar. Confiesa el horror de tu pecado, recibe su perdón y la libertad que solo Dios puede dar. Para Dios no hay pecado grande, no hay pecado chico, no hay pecados que sean tan grandes que diga el Señor, eso no lo puedo perdonar. Para Dios pecado es pecado. Y ese pecado Cristo ya lo pagó en la cruz por ti y por mí. El versículo 10, vamos ahora al versículo 10, dice, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Y aquí nos dice que vendrán muchos dolores para el impío, pero el que espera en el Señor alcanza misericordia. Aquel que ha sido perdonado se siente feliz y bendecido. Nos sentimos desahogadas, nos sentimos libres del peso del pecado, nos sentimos seguras en Cristo, pero no solamente nosotros nos apropiamos de ese perdón, sino queremos que otras personas también conozcan a Cristo como su Señor, como su Salvador y que le rindan sus vidas a Él. El perdonado se alegra, se goza, canta de júbilo. Y yo te pregunto, hermana, ¿estás preparada para cantar de júbilo así como David? Incluso para gritar de júbilo, a veces no somos muy expresivas, ¿verdad? Pero es como, Señor, gracias, gracias por esa salvación tan grande que me has dado. Gracias por tu perdón, gracias por tu gran amor que es incondicional. No depende de mí, depende de ti, de tú quién eres. Eres el Dios de amor, eres el Dios grande,
Dios lleno de misericordia y amplio en perdonar, y no nos pudiéramos cansar ni terminar de alabar y de exaltar a nuestro Dios por su gran amor y misericordia. Vamos a leer juntas el versículo 11. Léelo ahí en tu casa y léelo con convicción. Dice el versículo 11, alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Vemos aquí que nos dice que nos alegremos, que nos gocemos y que cantemos con júbilo, porque el Señor nos ha dado libertad, el Señor nos ha perdonado. Vemos aquí cómo nosotros somos perdonadas y reflexionemos un poquito, hermanas. Yo no sé si tú valoras la salvación tan grande. Piensa, reflexiona, ¿de qué fuiste salvada? Fuiste salvada de una condenación eterna. De eso fuimos salvadas. Piensa con qué propósito has sido salvada. Cristo no solamente te salvó y te perdonó y ahí te dejó, ¿sabes? Dios tiene planes y propósitos maravillosos para ti, para tu vida. Él quiere hacer algo más contigo. Si Él nos ha dado un día más de vida, si no nos ha dado COVID, si Él todavía no nos ha llamado a su presencia, es porque todavía no terminamos la tarea, todavía no terminamos el propósito por el cual Dios nos está regalando un día más de vida. Piensa, mi hermana, ¿por quién has sido salvada? Fuiste salvada por el Dios soberano, por el Dios todopoderoso, por medio de la sangre de Cristo Jesús. Él sufrió en la cruz humillación, desprecio, todo el peso de la ira de Dios cayó sobre él y Él lo hizo por amor a nosotros. Piensa que ahora el Espíritu Santo de Dios vive en tu vida. Tenemos ese sello, esa garantía, esas arras de nuestra herencia. Qué maravilloso, qué salvación tan grande tenemos. Por eso, cuando recordamos esto, cuando entendemos esto, podemos cantar con júbilo. En conclusión, mis hermanas, para terminar, voy a aplicar el versículo 1 a nuestras vidas. Imagínense que diga esto: bendita la mujer cuyo pecado es cubierto. Bendita la mujer a quien Dios no le echa en cara su iniquidad. Somos bendecidas, mis hermanas, porque tenemos esa libertad de ir al Señor, confesar nuestro pecado y saber de antemano que somos perdonadas por medio de Cristo Jesús. Confiesa tu pecado y recibe esta gran bendición. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella tú nos revelas tu gran amor por nosotros. Gracias, Señor, porque tú tienes planes y propósitos eternos, porque nos amas. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú diste tu vida en la cruz y lo hiciste solamente por amor, para darnos salvación y vida eterna. Que tu sacrificio en la cruz no sea en vano en nuestras vidas. Y gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú nos enseñas la verdad de Dios, porque tú nos guías hacia la voluntad, porque tú nos muestras la verdad de tu palabra. Y Señor, en esta tarde queremos tomar un tiempo para confesar nuestros pecados delante de ti. Y así como estamos, mis hermanas, en esa posición de oración, quizá hay aquí una mujer que es la primera vez que está escuchando este mensaje del Evangelio. Quizá tú sientes un peso grande de pecado sobre tus hombros y tú en esta tarde dices, yo ya no quiero cargar con este pecado. Yo reconozco que he pecado y creo en Jesucristo, que Él vino a dar su vida en la cruz para darme salvación y vida eterna. Hoy puede ser el día en que tú puedes ser perdonada, puedes ser liberada de todo pecado. Confiésale tu pecado al Señor. Dile, Señor, perdóname. Me arrepiento de mis pecados y creo en Jesucristo, que Él es mi Señor y mi Salvador. Pero también
si tú eres una persona ya creyente, una persona que ya ha puesto su fe en Jesucristo, pero quizá el pecado te está robando el gozo de la salvación. Tú sabes que el Espíritu Santo en este momento te redarguye y te convenza de pecado. Tú sabes que es ese pecado que has estado practicando, aquello que has estado haciendo que va en contra de la voluntad de Dios. Y quiero decirte que el Señor quiere que seas liberada de ese pecado. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar en esta tarde. Así como estamos, mis hermanas, confesemos nuestro pecado al Señor. Y el Señor, te necesito. Confieso mis pecados. Me arrepiento de ellos. Santifícame, Señor. Límpiame. Lléname de tu Espíritu Santo para poder vencer las acechanzas del enemigo, para poder vencer las tentaciones del mundo y para poder vencer mi propia carne que me arrastra al pecado. Me arrepiento de mis pecados, Señor. Ayúdame a seguir tu camino. Recibo tu perdón. Soy libre en Cristo Jesús y ahora puedo cantar con gozo, con júbilo, con fe, sabiendo que para mí ya no hay condenación. Estoy libre en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, pues esta es la palabra para esta tarde, que podamos disfrutar de la salvación que tenemos en Cristo. Y recuerda, mi hermana, canta, alaba al Señor con gozo. Vamos a cantar nuevamente esta alabanza. Le voy a pedir a Andy, que es la que está ahí en audio, si puede poner nuevamente esta alabanza de hay libertad. Y hermana, canta con gozo, alaba al Señor. Yo sé que estamos en nuestra casa, pero ahí está el Señor, ahí está Cristo, ahí está el Espíritu Santo, porque Él habita en nuestras vidas y en nuestros corazones. Vamos a alabar a nuestro Señor. Vamos a cantarle al Señor y agradecerle porque nos ha salvado. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad.
Gracias, Jesús, por tu gran amor y gracias por esta salvación tan grande. Le dejo el tiempo a mi hermana Cintia para que continúe con el programa. Así es, gracias a Dios por su palabra que nos ha compartido la hermana Zaira en esta tarde. Y pues es un gozo el saber, es una bendición, el saber que hemos sido perdonadas, que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, que nuestros, como dice el canto, nuestros pecados ya han sido tomados, han sido depositados en el fondo del mar. Él ya no se acuerda más de ellos y ha sido por el sacrificio de Cristo. Vamos a orar, voy a dirigir yo esta oración y vamos a orar por estas peticiones que nuestras hermanas han compartido. Vamos a ponerlas en manos del Señor. Bendito Dios y Padre, tú eres bueno, Señor, tú eres bondadoso y lo vemos, Señor, de la forma más grande en que tú has enviado a tu Hijo Jesucristo, Señor, para que ninguno perezca, Señor, sino que todos aquellos que hemos creído y todos aquellos que crean, Señor, en tu nombre, sean salvos, Padre. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres cercano a nosotras, Señor, que podemos entrar por medio de Cristo libremente hasta tu trono y confiadamente, Señor, poner nuestras necesidades, nuestras peticiones, Señor, nuestras debilidades delante de ti, sabiendo que tú nos escuchas, Padre, y que tú contestas conforme a tu voluntad. Y en este tiempo, Padre, queremos poner en tus manos estas peticiones eh, que hemos, Señor, compartido durante esta reunión, Señor. Nos hemos reunido para alabar tu nombre, para escuchar tu palabra, Señor, pero también para ponernos de acuerdo, para interceder unas por otras, Señor, en necesidades que tenemos. Te rogamos, Señor, por el señor Roberto Treviño, Señor, que está hospitalizado, que está delicado de su salud, Señor. Que tú fortalezcas su cuerpo, Padre, que tú proveas los medios para que él pueda recuperarse si esa es tu voluntad, Señor, pero sobre todo que Él pueda estar a tus pies, que si Él no te conoce, Señor, que Él pueda reconocerte como su Salvador, como su Señor y que tú hagas una gran obra, Señor, en Él. Ponemos también en tus manos la petición de nuestra hermana Tere, Señor, que seas con Abby, Señor, en su embarazo, que tú la fortalezcas, que guardes de ella, de su bebé, Señor, que permitas que esta bebé, Señor, venga con bien, Señor, que le permitas llegar al término, Señor, de su embarazo y que podamos gozarnos con ella, con David, Señor, de la bendición de tener a esta bebita, Señor. Guárdala, Señor, tú eres el dador de vida, Señor, y confiamos en que tú eres bueno y que tú tienes un gran propósito para sus vidas, Señor. También ponemos en tus manos, Padre, Anay Pérez. Te rogamos que tú guardes de ella, Señor, de su salud, que tú la fortalezcas, Padre. Sé también con Luis Ángel, Señor, con Luis Ángel Sánchez, que ha estado delicado de su pie, Señor, por la diabetes. Te rogamos que tú obres en su recuperación, Señor, que tú pongas los medios económicos de médicos, de todo, Señor, lo que él necesita para recuperarse, Señor. Bendice su sustento, el sustento de su familia, Señor, que lo están apoyando en esta situación tan difícil por la cual él está pasando, Señor, y que tú obres, Señor, también en su vida espiritual, que él pueda honrarte y glorificarte, Señor, y entender el propósito por el cual tú le permites pasar por esta situación. Señor, te rogamos también por el esposo de nuestra hermana Sonia, que el Señor pueda rendirse a tus pies, Señor, que él pueda ser un siervo tuyo, Señor, que reconozca su necesidad de ti, Señor, y que tú seas quien guarde y señoree y gobierne su vida, Señor. Permite que esa familia, Señor, pueda tener un padre de familia que te pone a ti como cabeza, Señor, y que sigue tu palabra y tus estatutos, Padre. Te rogamos también por Sergio Galindo, Señor, que tú obres, Señor, también en su vida, en su salud. Te rogamos también por Alondra de la Garza, Señor, por el tratamiento, Señor, que ella necesita, Señor. Tú provee todo lo que ella necesita para este tratamiento, Señor. Permite
sea autorizado, Señor, ese tratamiento que ella necesita, Señor. Permite que podamos ver tu gran obra, Señor, tu gran nombre en medio de esta situación, Señor. Hay cosas que para nosotros son imposibles, son difíciles, Señor, pero te rogamos que tú derrames de tu gracia, de tu poder, para que ella pueda tener el tratamiento necesario. También te rogamos por Carly, por la señora Cecilia Ulloa, Señor, que está enferma de su estómago, que tú seas con ella. Karina también te pide, Señor, por la salud de su hermana Londra, que tú la guardes, Señor, que también ella va a ser ingresada en estos momentos a quirófano, Señor, tú guárdala, protégela, sé con los médicos que estarán interviniendo en su salud, Señor. Tú sé quién sanes de esta persona. Y te rogamos también por Elisa Hernández, por ella, por su familia. Los ponemos en tus manos, Señor. Sabemos que tú nos escuchas, que tú nos atiendes, Señor, a nuestro llamado y que tú contestarás, Señor, conforme a tu voluntad y conforme a tu gracia y a tu amor, Señor, que sabemos que es inmensa, Señor. No podemos terminar de contarla, Señor, y confiamos en ti, Padre, en que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanas, pues ya que hemos orado por las peticiones, ya hemos escuchado la palabra de Dios, vamos a dejar un tiempo para despedirnos. Primeramente, nuestra hermana Zaira va a tomar este tiempo para darnos algunos anuncios y saludarnos de una manera especial, y ya después de eso, pues abrimos los micrófonos para saludarnos. Bueno, pues le dejamos el tiempo a nuestra hermana Zaira para que nos dé los anuncios. Sí, gracias, Cintia. Pues gracias, mis hermanas, por conectarnos en esta tarde. Gracias a Dios por este tiempo que pudimos disfrutar juntas en su palabra. Y pues las invitamos el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Estaremos hablando del Salmo 66. El tema es sustentada o sostenida. A veces no usamos mucho estas palabras, pero es recordar cómo Dios nos sostiene. El próximo miércoles a las 6 de la tarde las esperamos. Las animamos a que continúen con el estudio del Evangelio de Marcos. Ese lo estamos llevando por WhatsApp. Y bueno, mis hermanas, pues que Dios les bendiga. Gracias a Dios por este tiempo que podemos disfrutar juntas. Dios les bendiga a todas. Ahorita estaba viendo que somos alrededor de 43 mujeres conectadas. Y pues bueno, vamos a abrir nuestros micrófonos para saludarnos, para despedirnos. Quienes están por ahí conectadas, que Dios les bendiga. Saludos. Bendiciones, hermanas. Dios les bendiga. Buenas tardes. Saludos a todas. Saludos, Pati Flores de Texcoco, a Sari, a Cari de Torreón. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Saludos, hermanas. Dios les bendiga. Saludos, hermanas. Saludos, hermana Zaira, hermana Pati. Muchas gracias. Hermana Jenny, que es la primera vez que se conecta. Saludos. Hermanas. Saludos igualmente, hermanas. Un gusto estar aquí con Un abrazo desde Monterrey, hermanas. Saludos a María Andrade. Gracias a Dios que nos acompaña. Dios le bendiga, hermana Kerly. Gracias, hermana. Igualmente, hermanitas, un gusto conocerlas a todos y aprender de la palabra de Dios. Así es. De Puebla, bendiga. Dios las bendiga. Saludos hasta Ecuador. Desde Ecuador también. Querida Pati, Hola, hermanas, saludos. gracias. Hasta Texcoco. Igualmente. Mis hermanas queridas, para mí realmente es una bendición poder conectarme y verlas, porque es una maravilla saber que están lejos, pero aquí cerquita de mi corazón. Y espero con ansias el próximo miércoles. Que el Señor me las siga bendiciendo mucho. Abracitos para todas. Amén. 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 Dios les bendiga a todas. Dios los bendiga a Hasta todas. luego. Bye. Hasta luego. Bendiciones, adiós. Bendiciones a todas. Bendiciones. Abrazos. Bendiga, bye. Bye. Que Dios bendiga.